¿Qué tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues seguimos con los Grupo 5 y en este caso con esta preciosidad de Toyota Celica. Espectacular la decoración que tiene. Y bueno, deciros que el coche, a pesar de sus dimensiones, como habéis podido comprobar, pues me ha sorprendido para bien. Me ha sorprendido para bien. Y lo veréis en la lista de tiempos al final. Bueno, al final. Al final veréis el tiempo que ha hecho, pero la lista de tiempos, como ya sabéis, pongo el enlace en la descripción del vídeo para que podáis mirarla y descargarla si queréis. Y ya veréis en el puesto en el que está comparado con su hermano del Grupo 5. Y me ha sorprendido, la verdad es que me ha sorprendido. Y bueno, nos metemos en tarea porque este coche ha dado un poco que hacer. Este ha dado un poquito que hacer, bueno, distinto a los demás, pero sí hemos tenido que hacerle cosas porque de serie, pues bueno, no venía con el control de calidad que debiera. Y en fin, en la carrocería, os cuento. En la carrocería hemos hecho lo que le hacemos a todos. Hemos soltado la bandeja de pilotos para que pueda tener una torsión buena y sea flexible. Hemos quitado los pivotes, los tetoncillos, los 4 tetones, y hemos fijado con B7000 tanto en la parte central trasera con el tetón de la carrocería y aquí delante directamente a la carrocería con este punto de anclaje. Nada más, ¿vale? Arroja un peso extraordinario y ya veis cómo flexa perfectamente. Bueno, una cosa que tengo que deciros, porque cuando veáis el vídeo y el coche rodando en la pista, las 3-4 vueltas que os muestro, se oye un ruido. Y es verdad que hay veces que se oye y hay veces que no. Y es por esto. Este embellecedor que tiene aquí de la salida de escape, que tiene aquí, que cuando el coche bascula, pues rosa en la pista, cosa que en este lado no hace. Pero en fin, rosa en esto. No lo hace siempre, pero sí lo hace en alguna que otra curva. Entonces no llega a ser molesto del todo, se oye, se amplifica más en la grabación que realmente lo que se oye. Pero bueno, también, pues bueno, de alguna forma, pues digo yo, pues es un avisador, ¿no? Un avisador de que da con algo. Ya sabéis que las pistas Ninco, pues rectas no son como las Policar y las Scale Auto de última generación. Estas pues tienen muchos años y ya sabéis, aunque se intentan mantener derechas, pero siempre hay irregularidades. En fin, solo ese detalle. Por lo demás, la carrocería venía derecha, venía perfecta, venía todo correcto, súper bonita, ¿vale? Como habéis podido ver en la introducción del vídeo. Y bueno, la aparcamos por aquí para que no nos moleste y nos pasamos directamente a la mecánica. Bueno, lo primero, vamos a empezar por los tapacubos. Los tapacubos de la parte de atrás venían sueltos, tuve que pegarlos, ¿vale? Los tapacubos de las ruedas traseras, saqué los dos porque estaban sueltos y para no perderlos, pues le eché también su par de gotitas de B7000 y los puse en su sitio, ¿vale? Ahí pegado y tal. La corona, os enseño, la corona no es la original, es del Lotus también, pero es de metal. ¿Por qué es de metal? Pues porque es la única que tenía, no me quedaban de plástico, porque este coche venía con la corona rajada, como ya me ha pasado en algún otro. Como podéis comprobar aquí, pues bueno, los controles de calidad, no sé por qué, una tirada y bueno, estoy esperando a que la marca me lo reponga, ¿vale? A que me ponga una corona. Pasé a ver si quedaban alguna libre en la tienda, pero no quedaba ninguna. Entonces la única forma de probarlo es poner una de los mismos dientes, del mismo diámetro y de la misma marca, pero solo me quedaba la de metal. Y entonces pues puse la Sloty de 28 dientes, que es la que trae de serie, ¿vale? Y con su piñón de 11 dientes, que es el que trae de serie, ¿vale? Ya seguimos con el eje trasero, por supuesto el ataque ajustado, evidentemente, para que ajuste bien. Tuve que sacar el piñón lo tuve que sacar como he hecho ya en algún que otro modelo, 1,5 milímetros así, para que quedara justo a ras. Y bueno, seguimos con el eje trasero. El offset lo hemos mantenido en el 0,0, el que trae de serie, que es como va bien el coche, por la altura y demás, y viendo y comprobando cómo funcionan los demás, pues hemos dejado el 0,0 y efectivamente es como va, el coche va como un tiro, pero como un tiro. ¿Qué más? El motor, el mismo, el Flash 6S. Bancada con los 5 puntos, volvemos a quitar los dos laterales y dejamos los dos traseros y el delantero apretados al máximo, quitando un cuarto de vuelta.
Esta bancada la hemos desmontado entera y le hemos quitado todas las rebagas, porque como siempre, o la mayoría de modelos, rozaba justo por donde están los cables conectados, que viene muy apretado, como ya sabéis, ¿vale? Viene muy apretado por aquí, ¿vale? Hemos quitado el papelito, que siempre se acaba levantando, y bueno, y hemos cambiado los cables que hemos ido su recorrido. He dejado un poquito más largo, la verdad es que me he pasado un poco y he dejado un poquito más de recorrido, más de lo normal, pero bueno, no es problema. Luego ya poco a poco, como iba diciendo, lo vamos quitando de aquí y ya está. Aquí en el chasis viene para meter el cable en este lado y en este lado, pero es que está tan cerca de la torreta delantera que no es viable, o sea, cuesta mucho trabajo meterlo y el cable acaba con una posición que no me gustaba. Y entonces, pues, justo debajo del eje, no sé si lo podéis observar, a ver que no lo observe, justo debajo del eje tenemos por donde pasan los cables y luego venía aquí cruzado directamente, con lo cual la distancia no es la adecuada para cruzarlo. Total, que me lo he saltado ese y lo he pasado directamente. Y como ya os digo, todos los años, cuando coja el coche, cortaré un poco el cable, vuelvo a soldar y ya voy quitando, y por lo menos que me dure varios años, ¿vale? Voy saneando tanto por delante como por detrás, me gusta ir saneando, entonces dejo un poquito el cable para un poquito más largo. Quizás me he pasado aquí un poco, pero bueno, ahí está, lo he dejado ahí, ¿vale? Por supuesto, la parte de los cables hemos puesto terminales, ¿vale? Y trencillas. Los terminales que he puesto ha sido de 1,7 de grosor por 4 milímetros de largo. Esos son los terminales que uso normalmente, que no sé si lo he comentado alguna vez. 1,7 de grosor por 4 milímetros de largo. Trencillas 16-36 de Scale Auto, que son las que me gustan. ¿Qué más? Eje estabilizado en altura. Hemos puesto el eje delantero estabilizado en altura, hemos puesto un separador de 1,5 milímetros a cada lado, aquí el coche lo ha permitido, ¿vale? Con lo cual le hemos ganado 3 milímetros de anchura. Neumáticos Zero Grip delante, Scale Auto, los anchos son los que estamos usando para que cubra la llanta completamente y se quede estéticamente bien, porque si ponemos los estrechos se queda como un poco de llanta fuera y queda feo. Y bueno, y detrás hemos optado, que es la apuesta que estamos haciendo últimamente, que es con la que mejor van los grupos 5, en la S25 de 19 por 10,5, ¿vale? Al llevar el offset 00 va perfecto de altura, ¿vale? Incluso podemos gastar el neumático, que el coche va muy bien. Sigue estando a más de 1 milímetro de altura, milímetro y poco, pero el coche va genial con ese neumático. Y ahora, eso sí, hay una cosa que sí hemos tenido que hacer, porque el coche no encajaba el chasis en la carrocería. Y es toda esta parte de aquí, toda esta parte trasera, pues no sé por qué venía muy larga, pero muy larga, que no encajaba en la parte de la carrocería, en la parte de atrás de la carrocería. Y se quedaba, os lo muestro, y se quedaba fuera. O sea, ahora mismo, como podéis comprobar, está encajado todo, ¿vale? Está encajado, ¿veis? Que entra perfectamente. Bueno, pues antes se quedaba aquí, se quedaba fuera. Y se quedaba el chasis, os lo voy a mostrar de lado, para que veáis cómo se quedaba. Yo no sé si serán todos los Toyota, pero se quedaba aquí, se quedaba fuera. Entonces yo le he lijado el chasis por detrás hasta que ha encajado. Y ya bascula bien, porque antes no basculaba. Debido a que le sobraba, pues os puedo decir que le sobraba 1 milímetro, perfectamente, pero 1 milímetro. Una vez hecho ese ajuste, ya la carrocería encaja bien, el chasis encaja bien y ya puede bascular bien. Mantenemos los tornillos del Lotti, los cónicos, ¿vale? De basculación. Yo he quitado las arandelas porque me estorbaban y no permitían que basculara bien, por lo menos en el mío, y perfecto, ¿vale? Y bueno, ¿qué más? Voy a ver qué más tenemos por aquí, porque yo creo que lo tenemos todo. Sí, yo creo que lo tenemos todo ya, y este es el resultado del coche. Así que prácticamente hemos hecho lo que le hacemos a todos los grupos 5 y algunas cosas específicas de esta unidad, como ya habéis podido ver.
Y el resultado, pues vais a ver el coche ahora, los tiempos que marca y las 3 o 4 vueltas que os muestro cómo va el coche y va bien. Es de los más silenciosos, quitando el roce ese de la carrocería, de la salida de escape, pero cuando no se roza, que ya os digo, roza poco, es de los más silenciosos del grupo 5. A pesar de que lleva la corona metálica, que las coronas metálicas suelen sonar más. Las de nylon, el sonido se disipa más. Cuando están rodadas, un poco rodadas, se disipa más. En fin, chicos, espero que os haya gustado. Espero no haberme dejado nada en el tintero. Creo que no, creo que ya lo he comentado todo. Y bueno, como apunte, que las chasis y carrocería venían derechos. Eso sí, venía todo recto, venía todo derecho, perfecto, ¿vale? Que en muchos de los casos no vienen. Y nada, os dejo en la pista para que lo veáis y ya está. Y nos vamos ya al siguiente vídeo del grupo 5, que será el Lancia Beta Monte Carlo. Así que nos vemos pronto. Saludos y portaos bien.